Abra su Biblia en Juan capítulo 11, versículo 17. Juan capítulo 11, versículo 17. Cuando lo tiene me dice amén, por favor. Leemos. Juan 11, 17 comienza diciendo: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Oremos. Estamos por exponer su palabra, y eso nos llena de temor, porque no es la palabra nuestra, es la palabra suya. Tenemos que hacerlo, Señor, con tanto cuidado para respetar lo que usted ha dicho, que si no fuera por su Espíritu nos sería humanamente imposible, ni a mí de predicar, ni a mis hermanos de escuchar. Pero damos las gracias, Señor, porque usted está en medio de nosotros. Sabemos que su Espíritu nos está acompañando en esta mañana, no solamente en este lugar, sino en el corazón de todos sus hijos. Alumbre nuestro entendimiento. Guíe, Señor, las palabras de este predicador para poder hablar la verdad y para que su palabra pueda ser traída, Señor, a nuestro contexto, a nuestra cultura, de tal manera que encontremos en ella la vida que usted ha prometido. Esa vida es usted, y hoy venimos a encontrarnos con usted a través de su palabra. Gracias por su misericordia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje esta mañana, hermanos, se llama Fe en medio del dolor. Fe en medio del dolor. Habíamos en las semanas, y bueno, en todo el año que hemos llevado viendo el Evangelio de Juan, hemos dicho que Juan va a presentar en su Evangelio 7 señales. Estas señales son milagros que Jesús hace. Pero Juan no las llama milagros, sino que las llama como señal. ¿Qué es una señal? Un aviso que te da cierta información, que te dice hacia dónde conducirte. El objetivo de Jesús no fue hacer milagros por hacer milagros. Jesús no era un milagrero. Él hacía estos milagros con un objetivo determinado, y ese objetivo era mostrar o dar evidencia de que Él es el Hijo de Dios. Porque recordemos que Juan escribió su Evangelio con el propósito, él lo dice en el capítulo 20, dice: para que vosotros creáis que Él es el Hijo de Dios y creyendo tengáis vida eterna. Entonces nosotros no podemos aislar los milagros de Jesús de el propósito que tuvo para hacer el milagro. ¿Ok? Son 7 milagros que el Señor Jesús hace en el Evangelio de Juan, y este es el 7º milagro. Todavía no hemos llegado a él, lo vamos a encontrar en los versículos 38 en adelante, nos falta un par de semanas para llegar a eso, pero la resurrección de Lázaro constituye el 7º milagro, la 7ª señal que Jesús muestra. ¿Y qué hace Jesús con Lázaro? ¿Cuál es el milagro que hace?
La resurrección de los muertos, que era lo que Jesús quería mostrar con esta séptima señal. Su poder por sobre la muerte. Y esto era muy conveniente porque, como hablamos la semana pasada, aquí ya estamos en cuestión de 3 a 4 meses para la crucifixión. Y Jesús tenía que mostrar esta señal para que el corazón de sus discípulos, por un lado, fuera consolado, porque imagínese la tragedia de ver a tu maestro, a tu Señor, al que tú creíste que fuera hijo de Dios, y verlo en una cruz. A los discípulos les costó muchísimo entender eso, no fue una lección que digerieron muy fácilmente, pero este milagro tenía el propósito de fortalecer la fe de sus discípulos, y por otro lado, para los incrédulos, demostrar la gloria del Hijo de Dios, como este hombre no es cualquier hombre sobre la tierra. Amén. Ahora, tenemos en los versículos del 17 al 19 lo que comienza a suceder. Si nos recordamos antes de esto, la semana pasada cuando comenzamos el capítulo 11, Jesús estaba en un pueblo llamado Betania, al otro lado del Jordán, ¿ok? Y Marta y María, que eran hermanas, juntamente con Lázaro, que estaba muy enfermo, vivía en otro pueblo del mismo nombre, Betania, pero muy cerca de Jerusalén. En el texto nos dice que estaba cerca de 15 estadios. Eso equivale a casi 3 kilómetros. O sea, ahí nomás. Caminando, ¿cuánto sería? ¿Media hora quizá? En los caminos actuales, no sabemos en aquel tiempo. Pero no estaba muy lejos de Jerusalén. ¿Ok? Jesús recibe la noticia de que Lázaro está enfermo. Y él les dice, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios, para que se manifieste la gloria del Hijo de Dios. Pero Jesús se quedó en aquella ciudad donde él estaba 2 días. Algunos estudiosos dicen que cuando los mensajeros llegaron donde Jesús, que fueron de parte de Marta y María, posiblemente Lázaro ya estaba muerto. Lázaro debió haber muerto en el trayecto entre que salieron los mensajeros, el día de camino que duraron hasta llegar hasta donde Jesús. En ese trayecto debió haber muerto Lázaro. No habían celulares, los mensajeros llegaron con la noticia de que estaba vivo, pero enfermo. Jesús deja pasar el tiempo, deja pasar 2 días, y después de 2 días le dice a sus discípulos, vamos. Y aquí encontramos a Jesús ya entrando a esta aldea de Betania, que, como estamos diciendo, muy cerca de Jerusalén. Ahora, ¿se acuerda qué fue lo último que sucedió en Jerusalén? A Jesús lo querían apedrear, lo querían matar. Llegar a Betania, a 3 kilómetros de Jerusalén, era prácticamente entrar a la cueva del lobo, llamémoslo así. Era prácticamente entrar al lugar donde lo querían matar a Jesús y donde lo matarían 4 meses después en una cruz. Y al estar Betania tan cerca de Jerusalén, también nos explica por qué muchos judíos habían venido hasta la casa de Marta y María para consolarlas por la muerte de su hermano. Leamos el versículo 20. El versículo 20 nos dice, entonces Marta, estaba viendo a ver si ponía atención. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. ¿Cuántos días habían pasado desde que Lázaro había muerto? 4 días. Es increíble porque cuando Jesús desciende de Betania a la otra Betania, él llega 4 días después de la muerte. Y la situación para Marta y para María no pudo haber sido más caótica.
Hay escritos, aunque datan del siglo II, posiblemente era una costumbre incluso en el siglo I y en el siglo cero, llamémoslo así, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Hay escritos que de los rabinos, que ellos creían, tenían por costumbre o un pensamiento de la época era que cuando el hombre moría, su espíritu salía de aquel hombre, pero se quedaba cerca del cuerpo por 3 días. Pero al 4.º día, cuando ya comienza a descomponerse el cuerpo, los judíos no embalsamaban el cuerpo como los egipcios. Cuando el espíritu, pensaban ellos, que veía que el cuerpo ya se estaba pudriendo, ahí era que regresaba al Padre Celestial. Para los judíos, una persona había quizá esperanza de que una persona resucitase en los 3 primeros días. Porque el espíritu, llamémoslo así, estaría por ahí cerquita. Pero ya para el 4.º día, cuando el cuerpo estaba en descomposición, ya no había esperanza alguna en la mente judía. Cuando Jesús decide llegar a Betania, es en el momento donde ya no hay ninguna esperanza por la resurrección de Lázaro. Y las palabras de Marta nos lo demuestran. Dice que ella salió corriendo en el versículo 20. Cuando escuchó que Jesús venía, salió corriendo. ¿Y qué le dice en el versículo 21? Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. No es un reproche, porque como mencionamos antes, muy posiblemente cuando los mensajeros llegaron a Jesús, ya Lázaro estaba muerto. Marta no le está recriminando a Jesús. Marta lo que está expresando su dolor. Quizás como pensando, si quizás hubiéramos enviado mensajeros un poquito antes. Si quizá cuando comenzó recién la enfermedad, como nos pasa quizás a nosotros, ¿no es cierto? Quizá cuando comenzó recién la enfermedad de mi papá, yo hubiera hecho esto y esto y esto. Quizá cuando comenzó recién mi mamá con aquellos síntomas, yo hubiera hecho esto, esto y esto. Y son palabras de dolor. Son palabras hasta cierto punto de culpabilidad. Las palabras de Marta nos demuestran un creyente sufriendo. Porque recordemos que Marta y María y Lázaro eran discípulos del Señor. Pero ¿cómo se encuentra en este momento Marta? Sufriendo la pérdida de su hermano, dolida en su corazón. Pero ella, cuando escucha que Jesús ha llegado a la aldea, se levanta y sale corriendo a recibirlo. Ella no esperó a que llegara a la casa. María sí. El texto nos dice que ¿qué pasó con María? Se quedó sentada, y esto parece mucho del carácter que ya en los evangelios se nos ha mostrado sobre Marta y María. ¿Se acuerda cuando Jesús llegó a la casa de Marta y María en una ocasión? ¿Qué estaba haciendo Marta? Estaba ocupada con los quehaceres. ¿Y María? Sentada a los pies de Jesús. Parece que Marta tenía ese carácter tipo Pedro, así impulsiva, rápida de hacer. Y María parece que tenía un carácter más bien apacible. Llega Jesús a la aldea y Marta sale corriendo a verlo, y María se queda como era la costumbre de la época. En la época las personas, los parientes del fallecido, se quedaban sentadas hasta que llegara el visitante y las consolara en su asiento. ¿Me dejo entender? ¿Cuál de las dos tomó la mejor decisión en esta ocasión? ¿Marta o María? ¿Marta que sale corriendo a ver a Jesús o María que se queda esperando a ver si Jesús llega? Yo me quedo con Marta. Me parece que la actitud de Marta nos demuestra la dirección que nosotros debemos tomar cuando estamos en momentos de dificultad y de dolor. Nos demuestra, hermanos, que todos nosotros vamos a pasar dolores, vamos a pasar sufrimientos, pero que Jesús está al alcance de nosotros. Hoy más que nunca,
Marta tuvo que esperar 4 días hasta que llegara Jesús. Nosotros en cualquier momento podemos ir y arrodillarnos, y ahí está la presencia de nuestro Señor. En medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio del sufrimiento, ahí está Jesús con nosotros. El problema está que a veces nosotros no queremos estar con Jesús en el dolor. Quizá porque le recriminamos a Dios. ¿Y por qué lo has permitido, Señor? Y todavía le sacamos nuestra larga lista de buenas acciones, ¿no es cierto? Señor, y yo que te he dado esto, y yo que te he servido en aquello, y yo que mira, Señor, que hasta Biblia nueva me compré. O quizá porque simplemente nuestro carácter se derrumba ante el momento de dolor, ante el momento de aflicción, y no reaccionamos. Pero estoy seguro, hermano, que si nosotros somos de ese tipo, Dios nos habrá provisto a alguna persona tipo Marta, que de repente nos cachetea de manera figurada y nos dice, ¿sabes qué? No, hay que ir a buscar a Jesús. Reacciona, hay que ir a buscar a Jesús. Si usted es del carácter de María, tiene que saber que cuando hay sufrimiento, ¿a dónde hay que correr? A Jesús. Marta tiene un comienzo de fe. En medio de su dolor, corre a ver a su maestro, corre a ver a su Señor. Y vea la declaración que le hace en el versículo 21. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Vemos en Marta ese proceso que sufrimos nosotros en los momentos de aflicción, donde nos jugamos entre la fe y el dolor, entre el temor y la convicción. Por un lado, Marta está terriblemente dolida. Señor, si tú hubieras estado aquí, es una expresión de fe. Mas ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará, es también una expresión de fe. Señor, yo sé que tú todo lo que pidas, ¿qué incluye ese todo? En el caso de Jesús, pues todo. Pudiéramos pensar aquí que Marta incluso estaba diciendo, aun si tú hubieras orado por la resurrección de Lázaro, ¿qué hubiera sucedido? Se hubiera levantado entre los muertos. Pero vea lo que dice Jesús. Versículo 23. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. ¿No era una solución a su problema? ¿No era la solución al momento de dolor que ella estaba queriendo, que ella estaba viviendo? Claro que sí. Jesús le está diciendo de manera clara, o sea, no se la dijo ni siquiera como en parábolas o de una manera como oscura, llamémoslo así. No, en 3 palabras simples. Tu hermano resucitará. Pero aquí es donde vemos, hermanos, donde en los momentos de aflicción, aún el más santo y el más de fe más fuerte de nosotros puede llegar a desmoronarse, puede llegar a dudar de las palabras de Jesús. Vea la respuesta de Marta. Versículo 24. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Jesús le estaba diciendo, tu hermano resucitará. Es una promesa. Pero ¿cómo lo tomó Marta? Sí, Señor. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que así era como consolaban los judíos a los otros judíos en una muerte. Ya. Él resucitará cuando resuciten los muertos. Era una manera, es como, ¿cómo consolamos hoy a una persona cuando muere alguien? Mi más sentido pésame. Pero a veces ese sentido pésame es más que todo de
de la boca para afuera, no es mi más sentido pésame. Si dijéramos eso, deberíamos estar llorando cuando lo decimos. Pero nos acercamos y le decimos, mi más sentido pésame, porque lo que estamos buscando es acompañar a la persona en su dolor. Y Marta en este momento estaba pensando que Jesús simplemente la estaba consolando y no le estaba haciendo una promesa. Hermanos, en los momentos de dolor, nosotros podemos fallar en escuchar a Jesús. En los momentos de dolor nosotros somos propensos a equivocarnos, a fallar. Cuando Jesús nos quiere hablar, Él nos puede estar hablando una cosa, pero estamos tan encerrados en nuestro dolor, estamos tan encerrados en nosotros mismos, que lo que Jesús nos quiere decir, nosotros entendemos algo diferente. Tu hermano resucitará. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Su fe en medio del dolor estaba limitada. Y eso es, hermano, lo que quiero que entendamos. Todos nosotros tenemos una fe, llamémosla así, con límites. Todos nosotros. Aún Jesús a los apóstoles, ¿cómo les llamó varias veces? Hombres de poca fe, una fe limitada. Y hermano, y eran los apóstoles viendo a Jesús. Ahora en el caso nuestro, poco es poco, dice Gerson. Pero Jesús sabe que nosotros tenemos dificultades en nuestra fe, y especialmente esas dificultades se ven en los momentos de dolor, en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba, en los momentos de sufrimiento. Ahí es donde se marcan claramente los límites de nuestra fe. Hermano, ¿y por qué no viene a la iglesia? Pastor, es que estoy sufriendo unas. Es un límite en su fe. Que lo vemos al hermano ahí todo desganado durante la alabanza y cantando la canción feliz, ¿no es cierto? ¿Cómo es que dice la canción feliz? Cantaría sin parar por lo que... Hermano, ¿y qué te pasa con el gozo del Señor? No, hermano, es que estoy sufriendo mucho. ¿Nos pasa o no nos pasa? Hermano, seamos reales. Usted y yo sufrimos de una fe limitada. Y esa fe se evidencia principalmente cuando nos duele algo. Pero le digo algo. Jesús quiere aumentar nuestra fe. ¿Por qué permite Jesús momentos de aflicción en nuestra vida? Porque Él quiere aumentar nuestra fe. Dile al que está a su costado, ¿sabes por qué Jesús permite momentos de aflicción en tu vida? Porque Él quiere aumentar tu fe. Le pedimos a Jesús que nos haga personas de fe, ¿no? Pues necesariamente vamos a pasar por momentos de aflicción. Porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta de nuestros límites, de nuestras de nuestras limitaciones, de nuestros de donde ya no podemos avanzar. Hermano, ¿quién no se derrumba en un momento de dificultad? Nos recordamos a Elías. ¿Se acuerda de Elías? Cuando mató a los 400 profetas de Baal, uno solo contra 400. Hermano, evidencia del poder de Dios. ¿Se acuerda cuando armó los dos altares, los profetas de Baal un altar y él otro altar? Y el que descendiera, hiciera que su Dios descendiera fuego del cielo y consumiera el sacrificio, ese era Dios. ¿Qué pasó con los profetas de Baal? ¿Qué hizo Baal? Nada. ¿Qué pasó con el altar de Dios? Habiéndole echado agua, habiéndolo remojado y inundado de agua, bajó fuego del cielo y lo consumió.
y después sale Elías a hacer justicia, porque estos eran falsos profetas, y los mató a los 400. Hermano, momento de gloria, momento de victoria. Inmediatamente después Jezabel le dice: ¿sabes qué? Te voy a matar. Una mujer, viniendo él de matar 400 hombres. Jezabel le dice: ¿sabes qué? Te voy a matar. Sale corriendo y se esconde. Y en medio de su escondite comienza a sentirse pésimo. Comienza incluso, por decirlo así, hasta maldecir el día que nació. Comienza a pasar por momentos de dificultad, hermano, viendo el fuego del cielo descender. Pero luego el Señor lo comenzó a consolar. Y este es el proceso del Señor. Tú pasas por momentos de problemas y el Señor sale a tu consuelo. Pero ese consuelo tiene el propósito de que tú le conozcas más. Dios está interesado, Jesús está interesado, hermanos, no de sacarnos de nuestros problemas. Jesús está interesado que nosotros, a través de nuestros problemas, le conozcamos más. Vea lo que sigue, versículo 25. Vea la declaración de Jesús, cómo hay un crecimiento de la fe de Marta, aún en medio del dolor, por la palabra de Jesús. Dice Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Este es el quinto yo soy de Juan. Yo soy la resurrección y la vida. Marta le dice: sí, Señor, Él resucitará en el día postrero. Lo que Jesús le está diciendo es: espérate un ratito, quiero que entiendas algo sobre mí. Yo no tengo por qué esperarme hasta el día postrero para hacer algo, porque el autor y la fuente de la vida soy yo. Lázaro no pudo haber nacido inicialmente cuando nació del vientre de su madre sin mí. Lázaro no pudo haber muerto sin mí, y Lázaro no puede resucitar sin mí. Pero si yo estoy, todo eso es posible. Jesús estaba queriendo que María se quitara de sus ojos a Lázaro muerto y lo volviera a ver a él. Vea que aquí la conversación cambió de Lázaro a Jesús. Hermano, nosotros cuando estamos en momentos de dolor, en momentos de aflicción, en momentos de dificultad, nos centramos en nosotros mismos, ¿sí o no? Y a todo el mundo le contamos nuestros dolores, y a todo el mundo le contamos, hasta a Dios. No está mal contarle a Dios nuestros dolores, pero nosotros estamos ahí en oración: Señor, y mira lo que está pasando, y mira lo que me está doliendo, y mira lo que está sucediendo. Y de repente el Señor quiere hablarte, pero tú estás: pero mira mi situación, y mira mi situación. Y el Señor: pero yo no, Señor, mira mi situación. Y no le dejamos a Jesús mostrarnos quién es Él. La oración, la comunión con Dios, repito, no está mal que tú le cuentes a Dios todos tus problemas. Es más, Él lo sabe. Cuéntaselos, y cuéntaselos con toda franqueza, porque Él los conoce. Pero te tiene que llevar a dejar de ver tus problemas para volverlo a ver a Él. Es lo que Jesús estaba haciendo con Marta. Señor, mi hermano. Y ahora déjate de tu hermano. Yo soy. Aprende algo de mí. Yo soy la resurrección y la vida. Primera cosa que Jesús quiere que Marta aprenda. Creo que los momentos en que alguien muere son de los peores momentos que nosotros podemos vivir, ¿sí o no? Si eres casada, que se te muere el esposo, qué horrible. Si eres hijo, que se te muera tu papá. Creo que peor aún, si eres papá,
Enterrar a un hijo me parece todavía, todos los dolores son fuertes, no digo que no, pero todavía uno sabe que uno va a llegar a enterrar a sus padres, ¿sí o no? Es el orden de la vida, ¿sí o no? Pero cuando te toca a ti enterrar un hijo, ¿lo esperabas? Cuando un familiar fallece o se va en un momento catastrófico, ¿lo esperabas? No. Pero si nosotros llegamos y volvemos a ver a Jesús y decimos: Señor, tú le diste la vida a mi hijo y decidiste llevártelo, tu nombre tiene que ser glorificado. Como dijo Job, ¿se acuerda lo que dijo Job cuando murieron? No uno, todos sus hijos. ¿Qué dijo Job? Jehová dio, Jehová quitó. Y el nombre de Dios, ¿cómo tiene que ser? Alabado. Jehová dio, Jehová quitó. Hermano, quiero que note que es una constante, en la Biblia, que los hombres, cuando Dios interviene, dejan de ver sus problemas para comenzar a ver a Dios. Ahora más adelante les voy a dar 2 ejemplos sobre ello. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. Segunda cosa que quiere que aprenda de él: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Quién estaba muerto? Lázaro. Y no solamente esto se aplica a Lázaro, esto se aplica a todos los creyentes en todo el mundo. Si tú, tu papá, tu mamá, tu tío, tu abuelo, han muerto y han muerto en Cristo, no están muertos. Ellos tienen vida, porque el autor de la vida lo ha dicho así. Pero en segundo lugar, versículo 26. Y todo aquel que vive. ¿Quiénes están vivos en este relato? Marta, María. Todo aquel que vive y cree en mí. Vivir en Cristo y creer en Cristo. ¿Qué va a pasar con ellos? No morirá eternamente. El original diría: no morirá jamás, en el sentido de la muerte eterna. Quizá, hermano, a usted y a mí nos pueda llegar a tocar la muerte física, y esa muerte siempre va a llegar con el permiso de Dios. Si alguno de nosotros se sube a un avión y se estrella el avión, si alguno de nosotros se sube en una combi, que creo que eso es más probable, ¿no? Y llegáramos a morir en la combi, ¿duele? Bueno, al muerto ya no le duele. A la familia le duele. Pero tiene que entender esa familia, y el consuelo está que esa persona, creyendo en Cristo, no morirá eternamente. Simplemente ha habido una separación. Es más, no morirá eternamente incluye lo contrario: vivirá por siempre. En esta vida nosotros ya estamos disfrutando de la vida eterna. Quizá no en la plenitud que vamos a vivirla cuando Cristo regrese, pero ya tenemos vida eterna. Y Jesús, hermano, le muestra a Marta quién es Él y qué es lo que Él hace con los que creen. Esto, hermano, note: con los que creen. Con los que creen que ¿qué? Con los que tienen su fe verdaderamente puesta en Jesús. Hemos visto en Juan que esa es la temática, ¿no es cierto? Creer en el Hijo de Dios, y que creyendo tengáis vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. ¿Para qué?
todos los creyentes no se pierden, sino que tienen vida eterna. Hermano, busque la palabra de Dios en tu momento de aflicción. Pastor, es que estoy tan adolorido que ni siquiera quiero leer la Biblia. Me ha entrado una depre terrible que no quiero agarrar ni la Biblia. Hermano, te estás privando de lo que va a fortalecer tu fe. En los momentos de más dolor y de más aflicción, ¿a dónde más tenemos que correr? Ahora estamos cantando, ¿y a quién iré? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermano, cuando usted esté pasando por los momentos más difíciles, ore más, lea más, congregue más. Porque es la palabra de Jesús la que te va a levantar en medio de tu dolor. Es la palabra de Jesús la que va a fortalecerte. Por algo estás pasando el proceso del dolor, por algo estás pasando una prueba, para que conozcas más a Jesús. Y Jesús le termina diciendo a Marta, ¿crees esto? Vea que no le pregunta, ¿y tú qué opinas? Jesús es la resurrección y la vida, y el que cree en Él vivirá, y el que está muerto y ha creído en Él, no morirá eternamente, vivirá eternamente. Tú lo creas o no lo creas, eso es la verdad. Esa es la verdad. No es que cuando yo creo recién Jesús se convierte en la verdad. No, Jesús es la verdad, aunque ningún ser humano lo creyera. Nosotros somos los que tenemos que llegar al punto de creerlo. Ahora, creerlo cuando todo está en bonanza, creerlo cuando sale el sol todos los días hasta con arco iris, cuando hay dinero en el bolsillo, cuando hay salud en los hijos, cuando no tienes deudas. Creerlo ahí es muy fácil. Lo puedes llegar a creer en los momentos de más dificultad. Ahí es donde el Señor quiere llevarte. Que tú creas en Él. La respuesta de Marta muestra el crecimiento, muestra la efectividad de la palabra de Jesús. Sí, Señor, versículo 27. Sí, Señor, yo he creído. Yo que he creído significa, el modo del verbo significa siempre, sin detenerse. Una acción continua. Porque hay algunos que creen, pero cuando llega el momento de dolor, ya dejó de creer. No, el asunto de aquí es continuo, siempre. Yo he creído, y he creído 3 cosas que tú me acabas de enseñar. En primer lugar, he creído que tú eres el Cristo, el ungido, el seleccionado, el que Dios ha escogido como vida para el hombre. Que nadie más en este mundo yo puedo encontrar vida. Que en nadie más en este mundo yo puedo tener vida eterna. En el único que puedo encontrar esperanza es en ti. Tú eres el Cristo. En segundo lugar, he entendido que tú eres el Hijo de Dios. Nadie puede ser la vida si fuera una simple creación. Tienes que ser el Hijo de Dios, porque si tú eres el autor de la vida, tú le has dado vida a todo lo que existe. Por tanto, tú eres Dios mismo. Eres uno con el Padre. Eres el Hijo de Dios. Y en tercer lugar, he entendido que tú has venido a este mundo, que tú te has acercado a nosotros para que nosotros creamos en ti. Hermano, qué hermoso. La conversación comenzó con Lázaro. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. ¿Y cómo terminó? Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios,
el que había de venir. Vea cómo la mirada de Marta de ver una tumba con un hombre muerto, fue levantada a los cielos a admirar la gloria de Jesús en su momento de más dolor. ¿Tú crees que Dios no quiere hacer lo mismo con nosotros? Veámoslo rápidamente. Salmo 57. Este salmo lo escribió David en un momento de mucho dolor. Saúl, quien lo hubiera amado como un padre a un hijo, lo estaba persiguiendo. Saúl era el rey de Israel y David en este momento no era todavía el rey, pero había sido ungido por rey de Israel. Y en el momento donde su vida peligraba, él escribe el Salmo 57. Vamos a leerlo, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé. Hasta que pasen los quebrantos, clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. Ve ahora el dolor. Primero una gloriosa declaración. Ahora ve el dolor. Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma. Hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos. Pronto, dice el salmista, pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana, te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Ve a David, comenzó, Señor, ellos tienen los dientes afilados, vomitan llamas, ¿y cómo termina? Se olvidó de su problema. Termina en una adoración absoluta a Jesús, a Dios. Termina, hermano, uno lee los últimos versículos y no se imagina, o por lo menos yo me pongo a pensar, si yo estuviera en la situación, ¿cómo sería mi salmo en medio de los problemas? Auxilio, no es cierto. Todo sería, Señor, ayúdame. Por ahí hay que comenzar. Pero ¿por dónde hay que terminar? Con una profunda adoración al Señor. Porque el Señor en el proceso nos está enseñando quién es Él. Segundo ejemplo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Ahora es Pablo. Pablo está pasando por un momento de dificultad. Él tiene lo que dice un aguijón en la carne, que algunos estudiosos dicen que posiblemente fue una enfermedad. Incluso llegan algunos a decir que quizá fue un problema en los ojos que tenía. Lo cierto es que Pablo estaba pasando por momentos muy duros. Léalo, 2 Corintios 12, del 1 en adelante. Ciertamente, vamos a brincarnos los primeros versículos hasta el 5. 5 dice:
De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, dice Pablo, me fue dado ¿qué? Un aguijón en mi carne. Que dice, para que, ya me perdí, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual he rogado al Señor. ¿Cuántas veces? 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Señor, 3 veces te he pedido que me quites este problema. Señor, 3 veces te he rogado. Y yo creo, hermano, que Pablo era un hombre de fe, que él pedía con fe. Pero vea que Dios lo había metido en esa dificultad. Pero él mismo se quería revelar a Pablo quién era él, para que eso sirviera de consuelo. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, Pablo, deja de estar viendo tu aguijón, mírame a mí, porque mi gracia sobre ti es suficiente para que tú puedas afrontar toda dificultad, para que puedas afrontar todo problema. Y también Pablo comenzó orando para que le fuera quitado el aguijón, pero terminó diciendo, sí, Señor, tú tienes toda la razón. Voy a dar gracias, voy a gloriarme, voy a vivir feliz. No en sí por la dificultad, sino porque en medio de la dificultad tú estás conmigo. Hermano, vemos en Pablo el mismo ejemplo, comenzando a orar, viendo el problema y terminando orando ¿cómo? Viendo al Señor. El Señor tiene algo que revelarnos a nosotros. En la dificultad el Señor nos quiere hablar. Cuando nosotros pasamos de centrarnos en nuestros problemas para centrarnos en Cristo, crecemos en la fe. Debemos dejar de renegar y de llorar por nuestras dificultades, y más bien debemos venir a Cristo, pues su palabra nos va a consolar y va a hacer cosas que ni siquiera hemos imaginado. Pero lo más importante de todo, seremos un poco más maduros, pues habemos creído un poco más en el Hijo de Dios.